Doctrina social de la Iglesia. La Iglesia desde hace muchos años trabaja por el hombre, ayuda al hombre. Ya desde hace más de 20 siglos se encuentra en todos los rincones del planeta. El primer principio clásico es el principio de la dignidad de la persona humana, del que surgen los derechos humanos. Pensar correctamente sobre la sociedad, la política, la economía, la cultura, significa en primer lugar comprender correctamente quién es la persona y cuál es su bien verdadero. La Iglesia ve a toda persona como imagen y creación de Dios, un ser con dignidad inalienable, por la cual debe ser tratada siempre como fin y no como un medio. Cuando Jesús, por ejemplo, adopta la imagen del buen pastor, habla de la oveja descarriada. Nos enseña lo que piensa Dios del valor de la persona humana. Siempre Dios pensando en esa creación grande que es imagen de Él. Ese Dios que lo ama y que está siempre cuidándole. Así entonces podemos comprender que cada persona es preciosa a sus ojos y es insustituible. La Iglesia por eso se encuentra en todos los rincones, dando oportunidades y acertando también cuáles son las necesidades que tienen todos los seres humanos. Hay que tener presente que lo que constituye la trama de la doctrina social es la correcta concepción de la persona humana y de su valor único, porque el hombre en la tierra es la sola criatura que Dios ha querido por sí misma. Por eso la Iglesia siempre propone, siempre da respuestas. Y por ejemplo en esta situación actual que estamos viviendo, la Iglesia ha estado pendiente, aunque sea criticada. Porque la Iglesia no piensa en primer lugar en el Estado, el partido, la tribu o el grupo étnico, sino que lo hace en las personas, en los individuos. La Iglesia como Cristo defiende la dignidad de la persona, entiende el valor del Estado y de la sociedad como servicio a las personas y a las familias y no al revés. Y eso es lo que la Iglesia a veces critica del Estado, porque la persona tiene que ser digna para el Estado, para la Iglesia, para cualquier institución. En el mundo vemos cómo ha habido un proceso muy amplio del desarrollo de la cultura y de los cambios de las condiciones sociales. Todo eso requiere la ayuda de muchas instituciones sin perder lógicamente la identidad. Hay un principio que vive la Iglesia y es el principio de la solidaridad frente a la globalización, es decir, a la creciente interdependencia de los hombres y los pueblos. Es importante tener presente que la familia humana es una. La solidaridad nos invita a crecer en nuestra sensibilidad con los demás y sobre todo con aquellos que sufren. Precisamente la Iglesia está en los lugares más pobres, en los lugares más humildes, en los lugares que más necesitan. Y la Iglesia, aunque ha sido criticada, es una Iglesia que sigue luchando a pesar de todos los vaivenes que de pronto el mismo Estado le pone. Es interesante que nos preguntemos, ¿qué cambios tendría que asumir primero la Iglesia para poder contribuir a la construcción de una nueva sociedad? Con esta pregunta no estamos borrando lo dicho anteriormente, porque desde siempre ha existido la Iglesia ayudando a los demás, pero nosotros también podemos hacernos la pregunta, ¿qué cambios tendría que asumir primero la Iglesia en este momento que estamos viviendo?
vamos a dar unas posibles respuestas que nos pueden un poquito iluminar las propuestas que nosotros podamos hacer. Se requiere de una iglesia que responda de manera concreta y eficaz a las necesidades y problemáticas de la sociedad. Lo hace. Esto no lo podemos negar. Pero de pronto hay inquietud por algunas personas o individuos que hacen que la iglesia no vislumbre lo que tiene que trabajar. Nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que posiblemente algunos individuos pertenecientes a la iglesia hacen. Miremos a la iglesia en su totalidad. Se requiere entender la iglesia como una comunidad de hermanos en la cual no existen desconocidos. Por esto también ha luchado la iglesia. Pero como la iglesia la formamos todos, se requiere que todos caigamos en cuenta sobre esto. Debe ser una iglesia inserta en la sociedad sin perder la identidad como institución divina, que oriente el quehacer de los ciudadanos. La iglesia ha sido formada por Dios y no podemos salir de todos los ámbitos o las enseñanzas que hemos recibido de Dios a través de su Hijo Jesús. Así como estas respuestas o estas posibles respuestas ya han sido dadas, ustedes también pueden preguntarse cuál podrían ser esas propuestas y cuál sería tu propuesta.